Quiero darle la más cordial bienvenida a todos los que nos están viendo en línea, ya sea que nos estés viendo en cualquiera de nuestras plataformas, en live streaming, en YouTube, en Facebook, o como sea que nos estés viendo. Bienvenidos a esta casa de oración. Esta es tu familia, tú eres nuestra familia extendida, de donde quiera que nos estés viendo, Estados Unidos, el Caribe, Centroamérica, Sudamérica, bienvenido. Es un gusto tenerte con nosotros. Y a todos los que estamos aquí, hermanos, bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a alabar a nuestro Dios. ¿Quién diría que exactamente hace un año, esta era la segunda semana que yo me dirigía en video, diciéndoles a todos, el servicio lo vamos a transmitir en línea y lo vamos a hacer por unas cuantas semanas, decía yo en aquel entonces. ¿Quién diría que aunque tenemos ahora en persona, seguimos transmitiendo en línea para aquellos que nos están viendo y seguimos haciéndolo? No sabía uno que iba a durar tanto tiempo. Yo me di cuenta que esto iba a durar mucho cuando se canceló la Champions League. El campeonato de los mejores clubes de Europa jugando fútbol, cuando se canceló dije, no, ya andamos mal. Porque a mí me encanta el fútbol. Yo no sé si sabían, pero cuando era joven yo jugué en un club muy importante en Europa. Aquí creo que tenemos una fotografía. ¿Pueden mostrar esa fotografía? Ahí estoy yo celebrando un gol. Usted ve esa fotografía y dice, hermano, está soñando. O esa es una fotografía compuesta. Sí, yo tenía formas de celebrar los goles, ¿verdad? Esa es una foto compuesta. O le pusieron su cara sobre la de Messi, hermano. Porque usted puede tener la estatura de Messi, pero no el talento de Messi, no le llegan a los talones. Y si dice eso, usted tiene razón. En cierto sentido, mis hermanos, aceptar lo imposible es simplemente un reconocimiento saludable de la realidad. Yo nunca voy a poder hacer eso, ¿sí me entiende? Aceptar lo que es imposible es algo sano, para aceptable, saludable sobre la realidad. Pero también en cierto sentido, el rehusarse a reconocer lo que es posible, es un tipo de cautiverio. Cuando nosotros nos rehusamos a reconocer que algo puede ser posible, es también estar en cautiverio. Dijimos en este estudio que estamos viendo que muchas personas cuestionaron a Jesús. Estamos hablando de personas que cuestionaron a Jesús. Muchos de ellos, no estamos hablando que cuestionaron si Jesús o Dios existe, pero cuestionaban a Jesús porque simplemente no creían. Algunos lo hacían con mala intención, pero muchos de ellos cuestionaban a Jesús porque simplemente no creían lo que Él estaba diciendo. No lo creían. Pensaban que Él estaba equivocado. Quizás eso se deba, mis hermanos, porque Jesús continuamente esperaba o pedía cosas que a veces no parecían lógicas. Lo que Jesús esperaba o lo que Jesús decía no tenía lógica, no parecía lógico, pero siempre era teológico. Siempre era teológico. Lo que Jesús esperaba, Jesús siempre estaba trayendo a Dios y lo ponía in the picture, como decimos en inglés. Lo ponía en la ecuación. Jesús siempre estaba poniendo a Dios en medio de cualquier situación. Es por eso que Jesús siempre veía la realidad desde una realidad más grande. Y eso explica por qué Jesús cuestionaba cuando la gente entendía que algo no era posible. Y Él lo cuestionaba, ¿cómo que no es posible? Por eso tenemos esta tensión. Quiero que vayan en sus Biblias a Marcos capítulo 6. Vamos a leer dentro de un momento en capítulo 6. Para ponerlo en contexto, Jesús acaba de enviar a sus discípulos a llevar la palabra a ciertos pueblos. Les dio autoridad y ellos fueron y predicaron la palabra. Acaban de regresar y le empiezan a contar a Jesús todas las maravillas que pudieron hacer, cómo los demonios eran expulsados, cómo hacían milagros, cómo le predicaban a la gente aceptaba. Estaban bien contentos. Y dice Marcos capítulo 6 versos 30 al 34: los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado.
Y como no tenían tiempo, y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo: vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. Pero muchos de los que los vieron salir los reconocieron, y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Yo no sé cómo a veces nos imaginamos a Jesús, pero este es el punto de su ministerio donde tiene mucha popularidad. Yo no sé si se lo imagina como él solito y unas cuantas personas ahí en el campo con él. Aquí estamos hablando que había multitudes de gentes que lo seguían, tanta gente que Jesús dice: vamos a darnos un tiempo para estar a solas. Le dice a los discípulos: les hace que se suban al barco, que crucen a la otra ribera. Cuando van llegando allá, la gente se vio, ya los estaban esperando más gente de otros pueblos, tanto que se baja y hay una gran multitud. Es interesante, mis hermanos, pero dice el texto que ni siquiera tenía tiempo no tenían tiempo ni para comer. Hay una cosa interesante: trabajar con la gente es cansado. No estoy haciendo una crítica, ¿okay? Estoy hablando de la realidad. Usted sabe lo que estoy hablando. Este año pasado, usted como padre, si tiene niños de edad escolar, tuvo que estar con ellos, enseñándoles en la computadora cómo hacer sus tareas, cómo estar con ellos. Si usted tiene padres que son mayores de edad, sabe el trabajo que requiere estar al cuidado de ellos también. Si usted trabaja como maestra, si usted trabaja en un hospital, los que han trabajado todo este año, es cansado trabajar con la gente. Era tan cansado que Jesús ya ni siquiera tenía tiempo para comer. Yo no quiero ser tan popular así, porque a mí me gusta mi comida y comérmela tranquilo. Pero Jesús dice que cuando se bajaron ya había mucha gente esperándolos. Y Jesús, mis hermanos, él estaba completamente cansado porque era completamente humano y se cansó. Pero aunque estaba cansado, se le había agotado su energía, lo que nunca se le agotaba era su compasión. Dice que tuvo compasión de ellos. Y dice el texto que Jesús tuvo compasión y comenzó a enseñarles muchas cosas. Nosotros no asociamos la enseñanza con la compasión, pero Jesús está diciendo que una de las cosas más compasivas que nosotros podemos hacer es enseñarle a la gente la verdad sobre Dios. Es enseñarle a las personas las verdades de Dios. Eso es tenerle compasión a una persona. Jesús lo asocia. Dice, como tuvo compasión, les empezó a enseñar. Enseñar a la gente las verdades de Dios es tenerles compasión. Mis hermanos, es cierto que el hombre no vive de pan solamente, sino de la palabra de Dios. Pero también se necesita pan para vivir. Sigamos leyendo. Verso 35. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Eso costaría casi un año de trabajo, objetaron. Perdón. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? Aquí en español quizás no se nota mucho, pero en el idioma original o en el griego, esta palabra aparece como énfasis, con énfasis. Denle ustedes de comer. Ustedes denles de comer. Está diciendo Jesús: yo quiero que ustedes se encarguen de alimentarlos a ellos. Ahora, ellos ven una imposibilidad. Ellos ven un problema y ya fueron a Jesús con una solución. Se está haciendo tarde, despide a toda esta gran multitud para que se vayan a sus casas y tengan algo que comer. Han pasado aquí, caminado desde lejos y casi están todo el día y no han comido nada. Envíalos para que se vayan. Y Jesús dice: denle ustedes de comer. Cuando Jesús dice eso, el Evangelio de Juan nos dice que Jesús dijo eso
para probar a sus discípulos porque él ya sabía lo que iba a hacer. ¿Ok? Pero los discípulos no sabían eso. Jesús está poniendo a sus discípulos intencionalmente en una situación que está más allá de su capacidad. Él les está pidiendo que den de comer a toda esa multitud. Jesús está poniendo intencionalmente a sus discípulos en una situación que está más allá de su capacidad. Y varias veces Jesús hizo esto, donde llegas a un punto que esto es más grande que yo. Eso está más allá de mi habilidad. Eso está más allá de mi presupuesto. Eso está más allá de mis talentos. Eso está más allá de mis habilidades. Y Jesús los estaba poniendo ahí. Y tenemos esa tensión nosotros también, mis hermanos, porque tenemos que luchar con esa tensión. Todos sabemos que debemos ser como Jesús, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo reconocemos que no somos Jesús. Por ejemplo, Jesús caminó sobre el agua. Yo me resbalo caminando sobre el hielo. Jesús maldijo una higuera. Yo a veces mato algunas de las plantas ahí en mi casa. Jesús echó fuera demonios. Yo saco la basura. Jesús cambió el agua en vino. Yo a veces cambio el agua en té, pero se ensucia mucho. Jesús limpió leprosos. Yo he cambiado pañales de mis niños. Jesús entró en cuartos que estaban todos cerrados. Yo a veces ni puedo entrar a la cafetería aquí del edificio, de la iglesia. Nadie quiere tomar un examen que sabe de antemano que no tiene una oportunidad de pasarlo, ¿no es cierto? Quiero que nos pongamos en el lugar de los discípulos y entendamos que lo que está pidiendo Jesús no tiene lógica desde nuestro punto de vista, no tiene sentido. Ellos le dan una respuesta básica de contabilidad con el dinero de casi 8 meses o casi un año de trabajo. No es suficiente para comprar pan para toda esta gente. La solución que yo di está mejor. Diles que se vayan a comer. Eso lo pensaron varias veces. Ellos están cuestionando a Jesús. Pero yo me pregunto, así como los discípulos, ¿alguna vez te has preguntado si Jesús espera o pide demasiado? ¿Alguna vez te has preguntado si Jesús está esperando mucho de ti? ¿Espera demasiado? ¿Pide demasiado? Vaya, ¿espera Jesús que yo ame a mi enemigo? Esa persona que me ha hecho tanto daño, que yo ame a mi enemigo. ¿Verdaderamente espera Jesús que yo haga eso? Esa persona que me hizo daño. Estamos en el siglo XXI, 2021, de hecho. ¿Espera Dios que yo sea sexualmente puro en esta cultura? Si no estoy casado, si no estoy casado, que sea sexualmente puro. ¿Espera Jesús eso verdaderamente? Hablando en serio, ¿está hablando Jesús en serio cuando Él pide que no me preocupe por el mañana? ¿Que no ha visto los encabezados? Y lo volátil que es la casa de valores y todo esto. Jesús no estaba hablando en serio, o sí, cuando dijo que me debo gozar cuando paso por pruebas y dificultades. ¿Estaba hablando en serio? A nivel personal, ¿qué tal a nivel como iglesia? ¿Verdaderamente espera Jesús que la iglesia avance contra las puertas del infierno? ¿Verdaderamente cree que Jesús, que su iglesia puede vencer siglos de odio y de prejuicios entre grupos raciales? ¿Debemos seguir orando por milagros y sanidades? ¿Verdaderamente espera que su iglesia tome posturas morales que no son populares y no comprometerse ante la cultura? ¿Hablaba en serio cuando dijo que debemos hacer discípulos de todas las naciones? Oye, Jesús, hay naciones donde no nos quieren. Y a veces nosotros también cuestionamos a Jesús. Los discípulos cuestionaron a Jesús porque ellos pensaron que sus peticiones de Jesús eran demasiado grandes. Pensaron que lo que Jesús estaba pidiendo era demasiado grande. En otras palabras, mis hermanos, los discípulos hubieran formado un buen comité. ¿Sabe qué es un comité? Alguien dijo, un comité es un grupo de personas quienes individualmente no pueden hacer nada
y colectivamente deciden que no se puede hacer nada. Así que los discípulos dan una respuesta que cualquier ateo le pudo haber dado a Jesús. Le dijeron, no se puede. Denles de comer. Y ellos dijeron, no se puede. Ni siquiera tenemos el dinero. Y se necesitaría tantísimo dinero. No se puede. Jesús dice, denle ustedes. Y ellos dicen, no se puede. Están cuestionando a Jesús. Porque ellos le dan una respuesta que cualquier ateo lo hubiera dado. Su solución no era ilógica. Pero tampoco era teológica la solución de los discípulos. Por lo tanto, Jesús, una vez más, les va a dar a ellos evidencia tangible de que en el reino de Dios tú debes esperar lo inesperado. Tú debes esperar lo inesperado en el reino de Dios. Y pudiera predicar mucho de esto, pero quiero que nos enfoquemos en este cuestionamiento. Vamos al versículo 38. Sigue diciendo, ¿cuántos panes tienen ustedes?, preguntó. Vayan a ver. No sé si le dijeron, no sabemos, pues vayan a ver. Es importante que vean con cuánto hay, con cuánto empezamos. Así se ve más, les queda bien claro. Después de averiguarlo, le dijeron 5 y 2 peces. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara en grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces y mirando hacia el cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta quedar satisfechos. Y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5,000. Aparte de la resurrección de Jesús, este es el único milagro que aparece en todos los evangelios. La resurrección aparece en los 4 evangelios. Este es el otro milagro que aparece en todos los evangelios. En todos. Entonces la pregunta aquí es esta, mis hermanos. ¿Qué espera Jesús? Los discípulos lo cuestionaron. ¿Qué espera Jesús cuando estamos ante algo imposible? Jesús puso a sus discípulos en una situación que está más allá de lo que ellos pueden hacer. Y luego les pide que ellos hagan algo al respecto. ¿Qué espera Jesús? Cuando se trata de lo que es posible o no posible, ¿qué espera Jesús de nosotros? Yo creo que espera 3 cosas. Número 1, Jesús espera que nosotros apliquemos los milagros del pasado a los obstáculos del presente. Jesús espera que apliquemos lo que hemos visto que Él ha hecho en el pasado, aplicarlo a nuestra situación de hoy en el presente. Mire, mis hermanos, empezamos esta historia leyendo el versículo 30, que decía que los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado cuando regresaron después de que Él los había mandado a predicar. Dice el capítulo 6 de Marcos, versos 12 y 13, dice, los 12 salieron y exhortaban a la gente que se arrepintiera. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Estos 12 hombres acaban de regresar de un viaje donde vieron constantemente, momento a momento, el poder sobrenatural de Dios. Lo acaban de ver en acción. Acaban de regresar de un viaje donde Dios continuamente hacía lo imposible a través de ellos. Sin embargo, tan pronto como regresaron, pasaron de ser creyentes a ser calculadores. No, pues con tanto dinero no podemos comprar ni tanto pan. Mis hermanos, cuando se trata de cómo Dios ha trabajado en nuestro pasado, todos sufrimos de amnesia espiritual. Se nos olvida. Dios ha provisto en necesidades muy difíciles y oramos a Dios y Dios proveyó para nosotros. Dios nos ha sanado. Dios nos ha guiado.
Dios nos ha liberado. Dios nos ha hecho muchos milagros en el pasado cuando clamamos a Él. Y se nos olvidan. Estamos ante una situación difícil y ahora nos volvemos a calcular. No, esto no se puede. Dios quiere que apliquemos lo que Él ha hecho en el pasado y lo apliquemos al presente. Quizás es por eso que Jesús los hizo recoger lo que sobró en canastas, para que los discípulos pudieran tener con ellos una evidencia de la suficiencia divina. ¿Por qué los hizo recoger? A cada uno recogieron 12 canastas. Yo no sé si se dieron cuenta, mis hermanos, pero Jesús los hizo participar en el milagro. ¿Sí se dieron cuenta? Él partió, lo bendijo, lo pone en la canasta y dice, llévelo. Lo lleva y luego ve y ahí hay más. Pero tiene que regresar ¿a dónde? A Jesús. Pero ya no hay, yo me llevé lo que había y ahora Él lo abre y me da, quiere que siga agarrando de ahí. No se acaba. Sigue saliendo, sigue produciendo de Jesús ese pan. Sigue haciéndolo, mis hermanos. Dios no quiere nada. Dios no dijo que recogieran simplemente porque no le gusta el desperdicio. Él quiere que ellos tengan un recordatorio. Ellos dijeron, no se puede. Y ahora cuando terminaron, que comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró, ellos tienen una canasta llena de pan y llena de pescado. Es un recordatorio, mis hermanos, del poder de Dios para suplir las necesidades, que Él es más que suficiente. Tú tienes que ver qué ha puesto Dios en tu canasta. ¿Qué ha puesto Dios allí en tu canasta? Tú tienes una canasta, ¿de qué la ha llenado Dios? Cuenta lo que Dios ha hecho en tu pasado y cómo te ha bendecido. Tú tienes una historia. Dios te ha sanado, Dios te ha liberado, Dios te ha provisto, Dios te ha bendecido. Yo recuerdo estar en un tiempo de oración antes de venir a esta congregación. Yo no sabía dónde iba a estar. Vi que estaba a punto de quedarme sin una forma de proveer para mi familia, y vi cómo Dios obró y Él me sostuvo económicamente. Y a través de las pruebas que he tenido, siempre me recuerdo que ese Dios que estuvo conmigo va a estar conmigo, y no me ha faltado lo necesario, porque Dios es fiel. A nivel como iglesia, mis hermanos, tenemos una visión que es muy grande. Queremos llevar el evangelio a naciones y a generaciones, a naciones que todavía no conocen de Cristo. Y dice usted, eso es imposible, pero podemos escuchar de misioneros que usted apoya económicamente ahorita en Grecia, que están recibiendo refugiados de Irán y de otros países, que dicen, estoy recibiendo una visión o tuve un sueño de un hombre que tengo que aprender de Jesús. Para Dios no hay imposible, mi hermano. Para Dios no hay imposible. Ser olvidadizo resulta en falta de fe. Así que debemos mantener una canasta en nuestras manos. Mira lo que Dios ha puesto en tu canasta y ora. Hazlo otra vez, Señor. Hazlo otra vez. Así que primero, mira tu canasta. ¿Qué más espera Jesús? Número 2, Jesús espera que nosotros pongamos su presencia en práctica. Jesús espera que nosotros pongamos su presencia en práctica. Los discípulos contaron 5 panes, 2 peces. Y Jesús quiere que cuenten hasta 8. 5 más 2. Pero en Cristo vamos a contar hasta 8. Y más. Decir 8 es decir que no hay fin. Note, mis hermanos, que Jesús los hizo que distribuyeran el milagro. Él los puso, escúcheme, Él puso a los discípulos en una posición donde tenían que depender de que Él se manifestara. ¿Ok? Él lo bendijo, lo partió, me dio a mí, yo lo llevo. No sé si en una canastita o en las manos, pero si lo llevo en una canasta y le doy a este grupo que está sentado de 100 personas, esperen, aquí hay un poquito para ustedes. Tengo que regresar a la fuente. Tengo que regresar a donde agarré. Cuando regresó, tengo que esperar que Jesús se manifieste otra vez, porque si no se acabó.
Hay más. Y dice Jesús, agarren más. Hay más. Voy a llenar mi canasta y lo llevo. Constantemente tengo que regresar a la fuente. Tengo que estar en una situación. La gente dice, hey, ya, para mí también hay una gran necesidad, una expectativa. Espérense, yo tengo que creer en que va a seguir manifestándose el poder de Dios continuamente. Y eso es bien importante, mis hermanos. Él hizo que ellos distribuyeran el milagro. Él hizo que ellos distribuyeran ese milagro. Eran 5 panes, 2 peces que se seguían multiplicando desde la fuente que era Jesús. Y ellos tenían que ver que Jesús, cuando regresaban a Jesús, que tenía que haber ahí otra vez, porque si no, ¿cómo les digo a estos que ya no hay? Señor, vas a estar proveyendo. Estaban en una posición donde tenían que depender de que Él se manifestara. Y Dios lo sigue haciendo, mis hermanos. Creer en Dios no significa negar la realidad. Significa confiar en una realidad más grande. Así es como empezó la historia de la redención. Dios diciéndole a un hombre, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te voy a mostrar. El hombre ya es avanzado de edad y después le dice, mira, ¿puedes contar las estrellas? Pues así, no, así te voy a dar de hijos. ¿Puedes contar la arena en el mar? Así vas a tener de descendencia, vas a ser un padre de multitudes. Pero Abraham no tenía hijos, Sara no tenía hijos. Ella ya estaba estéril. Ella ya estaba entrada en años. Pero dice Romanos 4, 18 al 21, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. En otras palabras, Abraham no le dijo a Sara, mira, yo ya tengo casi 100 años y tú 90, vamos a tomar clases de yoga acuática, a ver si esto funciona. No, él creyó la promesa de Dios. ¿Y sabe qué hizo? Abraham y Sara hicieron lo que una pareja que quiere tener hijos hace, esperando que Dios se manifestara y ella quedara embarazada. Actuaron por fe en la promesa de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ahora, nunca se me va a olvidar oír a Max Lucado aquí en este mismo púlpito compartir un mensaje muy sencillo y poderoso. Porque mis hermanos, yo les he dicho, y lo voy a resumir, en el Antiguo Testamento leemos, y Jehová estaba con Moisés, y Jehová estaba con José, y Jehová estaba con Abraham, y Jehová estaba con Noé, y Jehová, etcétera, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento no aparece esa frase. ¿Por qué? Porque ahora Dios está en nosotros. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ahora está en Cristo. Nuestro cuerpo es el templo, dice Pablo, del Espíritu Santo. Ahora Dios está en nosotros. ¿Usted cree eso? Ok. Entonces, cuando estamos ante una imposibilidad, una persona dice, no se puede, no se puede, solo yo no lo puedo hacer. Yo no puedo dejar esa tentación. Voy a volver a caer. Tú no puedes, pero el Cristo que vive en ti sí puede. Es que estoy impuesto a decir mentiras. Tú no puedes dejar de hacerlo, pero Cristo sí, y Él vive en ti. Eso hace la diferencia. Es que ¿cómo voy a mantenerme en pureza si pasa esto? Tú no puedes, pero Cristo sí, y Él vive en ti. Es que yo no tengo suficientes recursos. Tú no, pero Dios sí, y Él vive en ti.
Entonces en el poder de Dios se pueden hacer cosas que humanamente no podemos. Él hace la diferencia. Dios hace la diferencia, mis hermanos. Solo no lo puedes hacer, Dios sí puede. Jesús espera que nosotros actuemos como personas que esperamos que Dios se manifieste. En una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos en Lucas 12: cuando los lleven a ustedes a las sinagogas o ante los jueces y las autoridades, no se preocupen por cómo van a defenderse o qué van a decir, porque cuando les llegue el momento de hablar, el Espíritu Santo les enseñará lo que deben decir. Dios que mora en ti te va a dar lo que tengas que decir en ese momento. Estuve oficiando un funeral el día de ayer. ¿Qué se le dice a una persona? Yo recuerdo que mi mamá con una facilidad se acercaba a los funerales. ¿Yo cómo le hago? Pero Dios está en ti y Él puede hacerlo. Él te va a dar la palabra, ya sea de exhortación, ya sea de ánimo, de ciencia, de redarguir, lo que sea. Dios tiene algo, el Espíritu Santo te va a usar con las personas. ¿Y qué nos dice sobre ir por todo el mundo? En Mateo 28, verso 20, dice: y tengan por seguro que cuando estamos predicando el Evangelio, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Cuando estamos hablando la palabra de Dios, Él va a estar con nosotros. Él va a estar con nosotros. Muchas veces, mis hermanos, como los discípulos, yo discierno la voluntad de Dios y siento que lo único que me toca decir es: Señor, no tengo nada. ¿Cuánto hay? Pues Señor, nada más tengo este sermón y no es mucho. Tú vas a tener que multiplicar. Y me siento que no tengo nada que ofrecer, ni siquiera en palabras. Pero luego me acuerdo que Dios sigue haciendo algo de nada. ¿Cómo creó todas las cosas? Si usted le da, lo pasa lo que usted tiene, 5 panes, 2 peces, pero se los pone en las manos de Dios, ahí sí se puede multiplicar. Ahí no tiene límite. Ahí no hay restricción. Ahí hay cosas que son más allá de lo posible. Y esto es maravilloso, mis hermanos. Esto es maravilloso. Hay que recordarnos de que para Dios no hay límite. 2 Corintios 4:7 dice: pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime y poderoso el poder viene de Dios y no de nosotros. Lo que vamos a lograr con la visión de generaciones y naciones es solamente en el poder de Dios, y la gloria va a ser para Él. Así lo vamos a ver, mis hermanos. Así lo vamos a ver. Así que mira tu canasta, mira lo que hay, y cree que Dios se va a estar presente, se va a manifestar. Y número 3, Jesús espera que estemos disponibles cuando afrontemos lo imposible. Quiere que estemos disponibles. ¿Estamos ante algo imposible? Pues aparécete, show up, llega. Jesús no necesita nuestra capacidad tanto como nuestra audacia, nuestra osadía, nuestro valor. Nosotros, mis hermanos, cuando estábamos considerando esta visión de alcanzar naciones y generaciones, y con esta visión ustedes como iglesia vamos a impactar a generaciones de niños en este condado, en esta ciudad y a través del mundo. Vamos a alcanzar tantas cosas. Cuando estábamos viendo esa visión, no vimos el presupuesto, si hay o no hay. Vimos a un Dios que es dueño de todas las cosas. En otras palabras, Jesús necesita que le traigamos lo que tenemos, creyendo que lo poco es mucho cuando está en las manos del Maestro. El primer paso para la obediencia no es medir nuestros recursos, sino determinar cuál es la voluntad de Dios. Ese es el primer paso. Dios te pide hacer algo. A ver, déjame ver. No se puede, Señor. No. Uno no va a ver el budget. Uno no le dice: mira, Señor, se necesitaría tanto dinero para comprar tanto y alimentar a tanto. El primer paso es determinar qué es lo que Dios quiere en esta situación. Ese es el primer paso. El segundo paso de la obediencia es ponernos nosotros mismos en un lugar donde podamos hacerlo. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer esto. Usted llega: aquí estoy, Señor, aquí estoy listo. Ah, bueno,
Llévate esta canasta, dale de comer a ellos y luego regresa. Y habrá otra vez. Gracias, Señor. Llévalo a aquellos que nos... Hay mucha necesidad, Señor. ¿Hay más? Sí, hay más. Y continuamente. Póngase usted en un lugar donde Dios lo pueda usar. Es todo lo que estoy diciendo. Básicamente. El segundo paso de la obediencia es ponernos a nosotros mismos en el lugar donde podamos hacerlo. Nosotros no hacemos el milagro, pero sí estamos disponibles para, quizás nos toca compartirlo. A mí me ha tocado, hermanos, de la ropa que ustedes han traído, ir a la calle y ser de bendición para una persona. Y estamos dándolo, repartiéndolo, y se le cambia la cara a esa persona. O por los donativos que se dan a esta congregación de carros para deducir impuestos, y se le da a familias con necesidad. Me ha tocado ir y entregarle las llaves de un carro a alguien, y la cara le cambia. Y yo sabía, o sea, se le da a personas que tienen mucha necesidad, que necesitaban un carro. Y dice, yo estaba orando por eso. Le digo, ya ve, fue Dios. Gracias, hermano. No, yo nomás lo traje. Yo es todo. Es Dios que le está contestando la oración. Y eso es maravilloso, ver cómo se fortalece la fe, mis hermanos. Cómo se fortalece la fe. En una ocasión, cuando se recogen ofrendas así, había un sobrecito que tenía una nota. Lo trajo una muchacha y se lo dio. Dice, en vez de ponerlo en el platillo que pasan ahí de la colecta, quería entregárselo a usted, pastor. Tenga. Y ese pastor lo vio y tenía una notita afuera que decía, cuidado, cosas, ¿cómo se dice sharp? Filosas. Agarre con cuidado. Adentro estaban unas navajas de afeitar. Esta muchacha, por muchos años, se cortaba a ella misma. Era la forma en que ella medicaba su dolor. Los problemas emocionales que tenía eran tan grandes que no tenía control de eso, pero de esto sí tenía control. Suena ilógico para nosotros, pero cuando esa persona pasaba así, hay gente que se corta. Ella se cortaba. Alguien la invitó a un servicio de la iglesia. Estando presente, escuchó el evangelio y le dio su vida a Cristo. Estaba en su casa y sigue la tentación. Se sentía abrumada con los problemas ahora como cristiana y agarró la aguja, la navajita. Y ella dice que oyó la voz de Jesús diciéndole, mi sangre fue suficiente. Mi sangre fue suficiente. Le entrega este sobrecito al pastor. Miren lo interesante. Este pastor estaba pensando que lo que él decía y hacía no hacía ninguna diferencia. Y le tocó presenciar un milagro. Fue bendecido el pastor en su fe al ver cómo Dios estaba obrando en la vida de alguien más y cómo Dios cambia y transforma las vidas de las personas. Jesús nos está pidiendo que estemos disponibles y que contemos hasta 8. Hay 7, cuenta hasta 8. Dios te va a ayudar a contar hasta 8. ¿Se acuerdan que les conté hace varios meses atrás de un pastor, un amigo pastor, que tiene 3 niñas de diferentes edades y les lee historias en la noche, ¿verdad? La niña mayor ya está diferenciando entre la ficción y la realidad. Y una vez estaba contando una historia y la mayor dice, no, eso no es posible. Eso no es posible. Y la niña menor le dijo, a ti no te toca decidir lo que es posible. Cuando Satanás te diga eso no se puede, o la lógica te diga eso no se puede, recuerda que Dios es el que determina qué es lo que es posible y qué es lo que no es posible. Mis hermanos, quiero resumir todo esto diciendo esto, mis hermanos. Esta historia que acabamos de leer no es un llamado a perder la noción de la realidad, no. Esta historia es un llamado a mantener a Jesús en perspectiva. Es un llamado a cuestionar lo que es posible o que es imposible, viéndolo desde la realidad que Jesús ve las cosas. Es un llamado a no dejar de maravillarnos de Jesús. A eso es. Que no perdamos la maravilla de lo que es Jesús.
Yo no sé por qué se me vino esta historia a la mente, pero el 14 de febrero hicimos un Facebook chat, mi esposa y yo. Yo les digo a la gente, ¿estás casado con una persona? Pues con los años hasta se vuelve como una extensión de uno, ¿no? Pero yo tengo que hacer el esfuerzo para hacerme para atrás y recordarme, estoy casado con un contador público, estoy casado con una persona que tiene una maestría en educación, y verla desde esa otra perspectiva. Nunca se canse de verla, de maravillarse de quién es Jesús, mis hermanos, de maravillarse de quién es Jesús. Me pareció muy interesante. Mark Galli es un pastor en Sacramento, California. Había muchos refugiados de Laos. Laos es el sureste de Asia, y los tenía en su casa y les tenía en un estudio bíblico, y él les estaba leyendo la historia de Jesús en esa barca que se estaba como a punto de naufragar, todos los que estaban ahí, y él se levanta y le habla al viento y a la tormenta, y todo se calmó. Y como típico hombre occidental, les dice a toda esa gente de Laos, a los asiáticos que estaban ahí, les dice, ¿cuál es alguna tormenta que tengamos ahorita en nuestra vida? Todos estaban callados. Y alguien dijo, perdón, dijiste que Jesús le habló al viento y el viento hizo caso. Todo se calmó. Sí se calmó. Y él, no queriendo pensar con las cosas de los milagros y todo, dice, ¿alguno de ustedes tiene una tormenta en su vida? Y todos se quedaron callados. Y alguien más dice, entonces Jesús le habló al viento y le hizo caso, y las olas también. Entonces Jesús tiene mucho poder. Y todos empezaron en su idioma, wow. Y dice este pastor, en ese momento me di cuenta que ellos entendían mejor a Jesús que yo. Nosotros nos quedamos acá espiritualizando las cosas. Este Dios, en vez de ver lo que es posible y lo que es imposible, para Él no hay nada imposible. Ese es el punto, mis hermanos. Quizás no es que el reto sea demasiado grande por el que tú estás pasando ahorita. Quizás es que nuestra expectativa de Jesús es demasiado pequeña. Mis hermanos, una gran fe en Dios es bueno, pero una fe en un Dios grande es mucho mejor. Mucho mejor. Voy a pedir que nos pongamos de pie, hermanos, para hacer una oración. Padre Celestial, en este momento, Señor, te pido que escuches las oraciones de tus hijos. A usted que me está escuchando ahorita por su computadora, televisión o lo que sea, a ustedes que están aquí presentes en este momento, quiero que piensen en una situación en su vida, ya sea de enfermedad, ya sea de alguna persona, ya sea de lo que sea, donde lógicamente todo parece imposible. Quiero que oren y que pongan a Dios en perspectiva, y que la realidad superior de Cristo tenga algo que ver y venga a actuar en esa realidad. Padre Celestial, en este momento, Señor, cada uno de nosotros estamos poniendo situaciones que lógicamente parecen imposibles, Señor. Para ti no hay nada imposible. Tú eres el que haces el milagro. Nosotros queremos estar ahí, Señor, disponibles. Ayúdanos a ver las cosas como tú las ves. Danos discernimiento para ver qué es lo que tú quieres hacer, Señor. Queremos saber cuál es tu voluntad y luego ponernos en una posición donde tú nos uses. Haz tu obra en nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.